Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de iniciación a la espiritualidad teórica. Esto ya sabemos que lo hacemos a través de la lectura explicada del libro Espiritualidad y Biocentrismo, en la parte que me corresponde. Y bueno, pues en la pasada sesión el último epígrafe que vimos fue el servicio ministerial de la parte primera, el sueño, y seguimos en esta parte primera, en el siguiente epígrafe que se llama limitaciones de comprensión. Y dice así: no obstante, la planificación del retorno de los fragmentos materializados y del despertar de los hijos soñadores son cuestiones paralelas, cuestiones simultáneas. Los fragmentos que lo desean, hemos dicho que adquieren realidad de personalidad, ahora mismo son personalidades potenciales, adquieren realidad de personalidad y por lo tanto son como hijos de Dios creados en el entorno divino, allí, en la realidad, en el nivel de la realidad espiritual. Y por otro lado, el despertar de los soñadores, que ahora mismo están con su mente en suspenso, instanciados en sus fragmentos. ¿De acuerdo? Esto lo repetiremos mucho porque es clave y no es sencillo de comprender. Esta planificación de retorno de los fragmentos de los soñadores y del despertar de los soñadores, denominado en un curso de milagros de forma dual el plan de Dios para la salvación. Fijaos, ¿por qué digo que en un curso de milagros también hay dualismo? Porque el plan de Dios de la salvación implica que hay algo de lo que salvar a los hijos. Es decir, el plan de Dios de la salvación es una expresión desde dentro del sueño. Desde dentro del sueño sí que necesitamos salvación. Desde fuera del sueño nada ha ocurrido. Si un curso de milagros se expresase solamente en términos no dualistas, diría el plan de Dios para el despertar del sueño. Solamente, sí lo dice así, también en alguna ocasión, pero se refiere en muchas ocasiones a el plan de Dios para la salvación, que es una expresión dualista, es una expresión desde dentro del sueño, como si esto fuese una realidad también y hubiese que salvarnos. Todo es cuestión de tener muy claro desde qué nivel se está expresando uno, desde dentro del sueño o desde fuera del sueño. No obstante, la planificación del retorno, denominado en un curso de milagros el plan de Dios para la salvación, implica mucho más que la aventura de retorno de la vivencia experiencial hacia la existencialidad. La vivencia experiencial, bueno, pues es la experiencia que quieren tener los soñadores, en la que hay tiempo y espacio. La existencialidad es la eternidad, es allí. Es el estado de la mente previo al sueño. Pasar de la experiencialidad o de la vivencia experiencial a la existencialidad es el despertar. Esto implica, esta planificación de retorno, estoy diciendo que implica mucho más que la aventura de retorno de la vivencia experiencial hacia la existencialidad. Mucho más. ¿El qué? Vamos a verlo. Dadas las características ya dichas anteriormente, ya anotadas, de la divinidad, las características que hemos comentado en lógica y según lo que nos dicen los textos revelados, ¿cómo es Dios? ¿Cuál es la descripción de sus atributos, de sus rasgos? La divinidad. ¿Cómo es Dios? Bien,
dadas las características de la divinidad, estas características permitirían que nada de aquello en lo que el Padre Universal participase careciese de propósito para todos los implicados. Bien, no hay nada en lo que el Padre Universal participe en lo que no haya propósito para todos los que estén implicados. Un propósito, como el Padre Universal es amor infinito, pues un propósito de ayuda, de amor, de bien para todos los implicados. Bien. ¿Por qué estamos hablando de que el Padre Universal participa en el sueño? Nos dice un curso de milagros que el Padre no participa del sueño. Bueno, es una cuestión de forma de decirlo, sencillamente. El Padre Universal no sueña, pero el Padre Universal permite que su mente se use como campo base para el desarrollo del sueño. No hay otra mente que la suya. ¿Dónde se desarrolla el sueño si no es en su mente? Y él lo permite. Y lógicamente no lo permite desentendido. Se desentiende en el sentido de que esto que habéis querido hacer y que yo os concedo que soñéis, porque no podéis hacerlo en realidad, el Padre diría, yo sé que no va a tener, como ya explicamos, unas consecuencias, digamos, dignas de mi entorno divino, va a tener otras consecuencias, pero no obstante lo permito porque os amo, porque por lo tanto respeto infinitamente vuestra libertad y permito que lo hagáis y podéis utilizar mi mente. Y en ese sentido participo. Y no solo participo permitiéndolo y poniendo los medios para que soñéis a vuestra disposición, sino que además elaboro un plan para que, ya sabiendo yo lo que va a ocurrir, pues para que eso que va a ocurrir no se quede eternizado, sino que constituya una experiencia en un canal de vuestra realidad total solamente. Esto es también complejo de explicar. ¿Por qué? Porque el Padre, no, que acabe. No, es que allí las cosas no empiezan y acaban. Allí son canales paralelos eternos, porque la mente tiene infinitos canales de vivencias paralelos y eternos. Entonces, el sueño es un radio de una esfera, solo un radio, es solo un canal de los infinitos canales que tiene la mente del Hijo. Pero bueno, para entenderlo nosotros podríamos decir, elaboro un plan para que el sueño acabe, que acabará para los que lo estén viviendo desde dentro del sueño. Para los de fuera del sueño, ni empieza, ni se desarrolla, ni acaba, sino todo a la vez, porque es uno de los canales paralelos de todas las infinitas vivencias simultáneas de la mente del Hijo, por ser una mente infinita, absoluta y eterna, que es la mente del Padre. Bien, pero a lo que vamos, que en todo aquello en lo que el Padre participa, sea como fuere, en este caso podríamos decir que participa pasivamente, bueno, medio pasiva, medio activamente. En todo lo que participe, sea lo que fuere, hay un propósito para todos los implicados de beneficio, ¿de acuerdo? Para todos los implicados. Digo, este propósito que el Padre Universal establecería para el resto de la filiación no soñadora, es decir, también para los que no sueñan. Todo esto, ¿de dónde viene? ¿Por qué no todos los hijos sueñan? Porque, bueno, pues nos lo dice un curso de milagros. Un curso de milagros nos dice, algunos de los hijos
soñaron. Bien. ¿Dónde se corrobora esta idea de que solo algunos soñaron, no todos? Bueno, pues también en el libro de Urantia, en fin, se ve claramente que en la estructura compuesta por todos aquellos que voluntariamente participan en el plan de Dios para la salvación, pues hay hijos de Dios de pleno derecho perfectamente conscientes de sí mismos. Es decir, parece que corrobora el hecho de que no sueñan. De hecho, el libro de Urantia nos describe cómo les denomina hijos descendentes en misión de ayuda para fomentar la evolución de los hijos ascendentes, que son los fragmentarios. El libro de Urantia no habla de fragmentos, porque no llega a explicar la cuestión del sueño, el libro de Urantia. En ese sentido es bastante dual. Ya apunta al no dualismo, pero es bastante dual. Sin embargo, sí que te habla de que hay hijos perfectamente conscientes de que lo son, que penetran dentro del sueño, con el coste personal que tiene respecto de la limitación de conciencia que supone. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues de ahí viene el que el padre, cuando pone en marcha la respuesta al sueño del hijo, también al involucrar a los no soñadores a que desciendan, entre comillas, a las profundidades mentales del sueño de los soñadores para ayudar, también establece un propósito para los no soñadores. Es decir, habría un beneficio, por ejemplo, para nuestro Jesús de Nazaret, que es un hijo de Dios no soñador. Habría un beneficio para él también, ¿de acuerdo? Este propósito que el Padre Universal establecería para el resto de la filiación no soñadora, adicional al que establece para los soñadores, colateral, es decir, paralelo, y coordinado con el propósito de beneficio de los soñadores. Esto también lo dice el libro de Urantia. El plan de Dios para la salvación de los fragmentos de los soñadores y para el despertar de los soñadores es coordinado con el beneficio que reciben los hijos no soñadores que bajan en misión de ayuda. Está coordinado también, ¿de acuerdo? Sigo diciendo, exquisitamente sublime y elegante el propósito, incardinado dentro de ese plan, que es exquisitamente sublime y elegante, como todo lo que hace la máxima personalidad de la realidad, de la cual todo procede y a la cual todo tiende. Merece cierto detenimiento para comprenderlo en su plenitud. Bien, pues vamos a ver cómo lo vemos detenidamente. Dice, es difícil que nosotros, los seres humanos, en nuestro actual entorno vital y experiencial, como los seres más avanzados de los que se encuentran en nuestro planeta, en un momento culminante de la filosofía, la cultura, las artes y las ciencias, es difícil que nosotros podamos hacernos una idea precisa de lo que supondría enfrentarnos con las consecuencias de una idea-teoría de las características de la que hemos venido exponiendo. Hemos venido exponiendo una idea-teoría, esta idea-teoría tiene unas características, esta idea-teoría, lógicamente, es un compendio de lo que establecen los textos revelados diversos, y lo que yo digo aquí es que es difícil que nosotros podamos hacernos una idea precisa de lo que supone enfrentarnos a esta teoría. Es decir, que nos lo tienen que ir contando poquito a poco porque esto para nosotros es abrumador. Es abrumador. Es decir, que a nosotros, que nuestra experiencia de vida es aquí, que naces en tu familia y, bueno,
más o menos te desenvuelves en tu barrio y en tu ciudad y en tu país y, bueno, viajas de vez en cuando, pero tienes un entorno limitado y, bueno, pues estudias, trabajas, no sé qué, tienes una familia, pum, pam, y ya está. Que a nosotros nos revelen todo esto, como diciendo, no, hijos míos, no os creáis que vuestra vida es esa. Para empezar, vuestra vida, esa que pensáis que es vuestra vida, es un chasquido en lo que es vuestra vida en verdad. Y luego, pues, fijaos lo que os voy empezando a contar. Y os lo voy empezando a contar como niños, porque no lo podéis comprender, pero ya sencillamente haceos idea de la magnitud del contenido de lo que os empiezo a contar. Lo que os empiezo a contar es como si estuviese hablando Dios, que en el fondo el Padre Universal es el que envía a esas misiones de ayuda para que nos cuenten, es decir, la revelación paulatina según los fragmentos van teniendo posibilidad de comprensión, la revelación paulatina forma parte del plan de Dios para la salvación, forma parte de las ayudas. Entonces, lo que yo estoy diciendo aquí es que seamos conscientes de que esto no se asimila rápido e inicialmente, pues, puede parecer difícil de asimilar. Menos mal que lo facilita todo ello el que apela a algo que, aunque ahora mismo está muy profundo en nuestra inconsciencia, apela a algo que es nuestra naturaleza real y original, que es lo que somos. Por eso, por muy abrumadora que sea esta idea para nosotros, sabemos, sentimos que todo esto tiene sentido. Digo, pero no podemos perder la perspectiva de las bases iniciales sobre las que hemos establecido nuestra propuesta. Nuestra propuesta tiene unas bases iniciales y no podemos perder la perspectiva. Recordemos los atributos de ese algo primigenio, primero, único, total, personal y amoroso. Todo abarcador y último, según he estado caracterizando al principio del relato propuesta. Nuestro Padre Universal, Espíritu Divino. Terminología apropiada por coherencia interna con sus atributos. Esos atributos que hemos ido deduciendo un poco por lógica, ¿no? Bueno, pues a esos atributos que hemos ido deduciendo por lógica, primigenio, primero, único, total, personal, amoroso, todo abarcador y último. A esos atributos les corresponde, ya lo vimos, la palabra, la denominación, la expresión espíritu divino. Siendo espíritu, por convención, algo que designa la vida allende lo físico-material, y siendo divino, por convención, la expresión que connota valores máximos, ¿de acuerdo? Valores morales y éticos máximos, por infinito. Bien. Recordemos todo esto. Y ahora, continuando con esta línea, no parece difícil convenir en nuestras actuales limitaciones como especie evolutiva, sobre todo en comparación nuestra con dicha hipotética caracterización de nuestro ser primigenio, es decir, si nos comparamos con lo que estamos diciendo del Padre, bueno, pues estamos tremendamente distantes, ¿no? Bien. Pues a pesar de eso, de nuestras limitaciones y de que estamos tremendamente distantes de lo que nosotros estamos ahora mismo configurando de lo que sería Dios, no de lo que han configurado las religiones, sino ahora mismo nosotros estamos configurando una idea de Dios, una idea de origen, una idea de ser primera causa, ¿de acuerdo? Estamos configurando esa idea, pues véase lo distantes que estamos de ella según nosotros la estamos configurando, ¿no? Y la estamos configurando, lógicamente, con base en
revelaciones. Ideas que vienen desde fuera de muy diversas formas. Vale. Nuestra disfuncionalidad intelectual, errática, nuestra memoria, nuestra capacidad de conocimiento, nuestra capacidad de razonamiento, nuestra capacidad de atención y retención muy limitadas, nuestra inconsciencia y la operativa de nuestra mente con el mecanismo de la proyección, la división, lo que llaman técnicamente los psicólogos las disonancias cognitivas. Nuestra inseguridad y falta de estima o nuestra sobreestima debido al miedo. Nuestra inestabilidad y falta de control emocional. Nuestra disfuncionalidad en las relaciones. Ira, envidia, celos, indiferencia, indolencia, orgullo, soberbia, injusticia, juicios de valor con falta de objetividad y un largo etcétera. Es decir, démonos cuenta de la idea que estamos configurando del ser máximo y démonos cuenta de dónde estamos nosotros. Objetivamente, sí, somos la especie más avanzada del planeta. ¿Y qué? Todo esto es muy real y muy comprensible para cualquiera, esta descripción, ¿no? También hay cosas buenas, pero ahora estamos hablando de las malas. Ya hablaremos de las buenas. ¿Y por qué están ahí las buenas? ¿Vale? Para tener una lista bastante completa y detallada de nuestras disfuncionalidades y limitaciones, bastaría echar un vistazo a las caracterizaciones de los 9 tipos de personalidad establecidos por el eneagrama en sus niveles desintegrados o sus niveles bajos, en cualquiera de los manuales básicos en los que podemos encontrar estas descripciones. Uno se da cuenta de lo errático y lo limitado de la intelectualidad y la emocionalidad humana. Bien. Todas estas características hacen que tengamos que ser conscientes y recordar en todo momento, tenemos que ser conscientes y recordar en todo momento, y esto es muy importante de cara a empezar el estudio de la espiritualidad, las limitaciones de partida de la exposición y comprensión de la idea propuesta que aquí estoy desarrollando. Tenemos que ser muy conscientes y recordar en todo momento nuestras limitaciones de partida para comprender todo esto. ¿Por qué? Porque mucho de lo que se está diciendo en los textos espirituales y en los libros que escribimos algunos sobre los textos espirituales, mucho de lo que se dice parte de reconocer los emisores de la información, si son textos canalizados, pues seres lógicamente extrafísicos, o si somos los autores de los libros físicos, el reconocer las tremendas limitaciones de comprensión que tenemos los receptores o incluso los que explicamos si somos físicos, los escritores, los emisores. Lógicamente, si son textos canalizados, si son seres elevados, ellos no tienen esas limitaciones de comprensión, pero tienen que contar con nuestras limitaciones de comprensión y tienen que explicarnos las cosas de forma que las podamos entender. Por eso, según cada época, el mismo contenido de mensaje se explica con diferentes niveles evolutivos de avance. Por eso, el mismo Jesús nos explica de una forma verbalmente y con los ejemplos de su vida, nos explica verbalmente de una forma unas cosas
Y 2000 años más tarde, con un curso de milagros y un curso de amor, pues nos lo explica de otra forma. De una forma, podríamos decir, dualista hace 2000 años, no dualista ahora. La forma de explicárnoslo intelectualmente. Porque eso sí, nuestro corazón, nuestro interior, o por decirlo más técnicamente, esa comprensión que tenemos trascendente a la comprensión intelectual, esa comprensión profunda que tenemos, no tiene limitaciones. Entonces, los hechos, los ejemplos de la vida de Jesús, en su momento se les llamó milagros a que salvaba a la gente, y salvar a la gente de sus enfermedades y resucitarlas se decía que era un milagro. Pero el verdadero milagro es la capacidad que tenía Jesús con esas escenificaciones de trasladarnos un valor divino y modificar nuestro sistema de pensamiento errático. Eso son los auténticos milagros de Jesús. Bien, a través de esas escenificaciones no hay limitaciones de comprensión. Solo hay limitaciones de comprensión intelectuales. No hay limitaciones de comprensión emocionales. Ver una escena y recibir el valor. Ahí no tenemos limitaciones. Por eso podía resucitar Jesús a un muerto. ¿De acuerdo? Porque un muerto físico, pero en fin, primer paradigma de la espiritualidad, la muerte no existe, ¿de acuerdo? Pongamos el ejemplo de Lázaro. El milagro fue que a la conciencia trascendente que había detrás del fragmento Lázaro, Jesús tuvo la extraordinaria potencia de trasladarle un valor divino que pudiese asimilar Lázaro de tal forma que supusiese una fortísima singularidad del diseño, el diseño de muerte física, y la revirtiese. ¿De acuerdo? Bien. Por eso, aquí hay dos comprensiones en la espiritualidad. Ya avanzaremos un poquito para explicarlas más técnicamente. Está la comprensión intelectual. Intelectual sobre la teoría. Tenemos que vencer las limitaciones de nuestra mente y para eso, bueno, pues tenemos que ir comprendiendo, pues son los recursos intelectuales con los cuales tenemos que manejarnos para poder afrontar el verdadero aprendizaje, que es el aprendizaje profundo de los valores. Igual que aquí nosotros tenemos la teoría y la práctica y no hay validez de la teoría sin la práctica, porque solo con la experiencia se integra, solo con la práctica se integra esa teoría y entonces se convierte en experiencia. Yo lo he probado, yo lo he hecho, yo sé de lo que hablo, yo lo he experimentado. Pues igual, en espiritualidad, una cosa es la comprensión intelectual y otra cosa la integración profunda, que es el adquirir los valores que implica esos conceptos y esos significados. Hay unos conceptos y unos significados. Nosotros en Iniciación a la Espiritualidad Teórica estamos intentando transmitir de la forma más comprensible posible los conceptos y significados de los textos revelados. Ese es el material base con el que vamos a trabajar. Pero luego la verdadera comprensión es la comprensión profunda resultante de poner en práctica en nuestra vida estos conceptos y obtener una emoción. Y ahí hacer un reconocimiento con esa emoción. Entonces, nosotros siempre vamos a tener limitaciones intelectuales para comprender la información que nos viene. Y según vayamos avanzando en deslimitar nuestra mente y expandir nuestra conciencia, tendremos menos limitaciones de comprensión intelectual, pero no tenemos limitaciones de comprensión profunda. Y esto
debemos tenerlo claro para poder aprovecharlo. No tenemos limitaciones de comprensión profunda. Puede llegar alguien de allí fuera y darnos tal ejemplo de amor que nosotros mismos revirtamos el diseño de enfermedad en tiempo real y nos deslimitemos en tiempo real. Bien. Bueno. Todas estas características de limitación intelectual que produce una emocionalidad muy errática, hacen que tengamos que ser conscientes y recordar en todo momento las limitaciones de partida de la exposición y comprensión de la idea propuesta que estoy desarrollando, que no es más que una propuesta de aplicación práctica de la armonización de la enseñanza contenida en algunos manuales avanzados de espiritualidad, duales y no duales. No importa. Ya explicaremos los niveles de exposición para que no haya ningún problema. No importa. De forma general en nuestra experiencia. Armonización, aplicación práctica de esta armonización de esta enseñanza de forma general en nuestra experiencia, para que podamos empezar a aplicar todo esto en nuestra experiencia. Vamos primero a comprender qué dicen los textos y luego empecemos a aplicarlo. Y ahí empecemos a obtener realmente el fruto, que es el valor divino en la aplicación práctica. Para eso hay que tener una cierta comprensión intelectual mínima de algunos conceptos. En eso estamos, pero que nos sirva para empezar a poner ya en práctica todas estas cuestiones, porque ese es el aprendizaje evolutivo, de fondo, sustancial. En ese sentido, conviene matizar que cualquier aproximación intelectual a la naturaleza, origen, conocimiento, motivos, propósitos, planificación y ejecución de las manifestaciones de un ser primigenio de las características descritas, cualquier aproximación intelectual a cualquier aspecto de un ser primigenio de las características descritas, desde la perspectiva nuestra de seres materiales fragmentarios descritos también, es decir, para que lo menos pueda comprender a lo más. Cualquier aproximación intelectual para que lo menos pueda comprender a lo más va a ser totalmente parcial, imprecisa y superficial. Bien. Es decir, estaríamos a años luz de poder describir, ni siquiera esquemáticamente, nada de ello, debiendo contentarnos con que esta idea propuesta simplemente fuese el dedo que señala la luna. Lo que quiero decir con esto es que nosotros mismos, los estudiantes que se inician en estos primeros conceptos y significados teóricos de la espiritualidad, y cualquier otra persona que viniese a leer estas cuestiones y no tuviese esa atracción por la cuestión espiritual, todos estos textos tienen muchísimas cosas que criticar, muchísimas, claro, pero no es lo relevante. No es lo relevante la forma de exponer estos primeros conceptos teóricos. Lo relevante es, al poner en práctica estos conceptos, el valor divino que se obtiene y la sensación que queda de haberlo integrado en tu experiencia vital. La mejora que se produce, el aumento de el bienestar completo.
Eso es lo que es relevante. Por eso, el que venga ahora mismo alguien y lea esto y diga, estos son paparruchadas, pues yo también lo puedo decir que son paparruchadas y las he escrito yo. Son paparruchadas, sí. Porque no podemos desde aquí describir nada más preciso. Porque cualquier cosa que escribamos, incluso los textos revelados, mucho menos los textos revelados que cualquier escritor. Por eso yo, pues, por ejemplo, por eso yo tomé una decisión ya una vez, que fue, solo me voy a dedicar a los textos revelados, porque son, lógicamente, de una exposición sustancialmente superior a cualquier exposición que podamos hacer aquí cualquier persona. Nada más. Pero aún así, los textos revelados están destinados a nosotros y ya sabemos cómo somos nosotros y lo limitados que estamos, ¿eh? Por lo tanto, nunca podemos llegar nada más que a una aproximación parcial, imprecisa y superficial de lo que nos quieren transmitir. Pero, no siendo relevante, sino siendo un medio, la espiritualidad teórica, un medio burdo burdo respecto de lo que quiere explicar. Porque no hay palabras aquí para explicar lo que quiere explicar. Pero siendo eso, es el camino, un camino, pues ni siquiera sería necesario tener conceptos teóricos de espiritualidad. Ni siquiera sería necesario. De hecho, mucha gente sencillamente por convivir con Jesús no leyeron ni media palabra, es que eran analfabetos además, ni media palabra de nada. Y por convivir con Jesús, eso fue el gran acicate para su evolución. Simplemente convivir con Jesús. Nosotros, en este mundo intelectualizado, pues creemos que tenemos que leer y comprender los conceptos para aplicarlos y por eso estamos con estos textos. Pero la relación entre nosotros, divinizar esas relaciones, divinizar la forma en la que vemos el mundo y la respuesta que damos al mundo como consecuencia de esa nueva visión, eso es la evolución espiritual. No saber más o saber explicar mejor todas estas cuestiones, que al final estás explicando en lenguaje de hormiga la teoría de la relatividad de Einstein. O sea, entonces, eso sí, ahora mismo, en esta época, es un acelerador comprender bien intelectualmente esto para luego saber qué aplicar. Es un acelerador, sí, pero la evolución espiritual está en la práctica, porque en la interacción de las relaciones personales entran los valores divinos directamente al portal dimensional o a través del portal dimensional, mejor dicho, que tenemos aquí. Y cuando digo aquí físicamente es por señalar que el corazón pues simboliza el centro de la emoción, pero es la esencia de lo que somos, nuestro interior, del cual la intelectualidad es un obstáculo que hay que salvar. ¿De acuerdo? Bien. Repito y continúo. Es decir, estaríamos a años luz de poder describir ni siquiera esquemáticamente nada de lo que estamos describiendo con fidelidad. Años luz de describir realmente lo que es. Pero si estamos a años luz de eso, ¿cómo no vamos a estar a años luz de describirlo? Debiendo contentarnos con que esta idea propuesta simplemente fuese el dedo que señala la luna. Es decir, este es el camino. No te fijes en el dedo. Te estoy hablando de la luna. No puedo describirte la luna, pero mira que el dedo señala hacia ella y es hacia allá. ¿De acuerdo? No obstante, sigo diciendo, mi propósito al realizar este relato de la idea propuesta, yo, bueno, pues he querido hacer una contribución porque los textos revelados tienen cierta complejidad, porque van dirigidos a todos los niveles y tienen una componente
sutil, emocional, muy profunda. Entonces, bueno, pues de hecho, pues yo creo que están planificados para que se faciliten y crear una relación entre los que facilitan y los que lo están intentando comprender, porque ahí en esa relación es donde se puede poner como campo de práctica toda esta cuestión, ¿no? No obstante, mi propósito al realizar este relato de la idea propuesta es ambicioso en el sentido de poder ofrecer, a partir de diversas fuentes muy específicas, puntos de reflexión suficientes, a partir de diversas fuentes muy específicas, puntos de reflexión suficientes como para al menos cuestionarse razonadamente la afirmación. Yo creía en Dios hasta preguntarme cómo era posible que permitiese tanta injusticia en el mundo. Esta es una frase muy utilizada. Yo creía en Dios, pero al ver tanta injusticia en el mundo, no puedo ya creer en Él. Bueno, yo querría que después para el que se inicia en la espiritualidad, esto es uno de los millones de caminos que hay, miles de millones de caminos que hay. Bueno, pues si elige este, yo querría que al final pudiese cuestionarse esa frase. ¿Cómo es posible que Dios permita tanta injusticia? Bueno, pues al final que entendiese que esa frase no tiene sentido. Solo con eso yo pues me daría por satisfecho. Bien. Así, el relato sobre la fabricación por los hijos soñadores en un paradigma de oscuridad y de opuestos, de seres materiales fragmentarios, con la finalidad de obtener unas experiencias absolutamente distorsionadas y dementes, como consecuencia de la fuerte involución de sus mentes disociadas en el llamado proceso de separación. Este relato sería suficiente para descartar afirmaciones aventuradas sobre el origen, motivos, propósito y destino del mundo, tal como lo conocemos. Este relato lo que pretende es suprimir esa frase, ¿cómo permite Dios tamaña injusticia en el mundo? Para que se entienda que esto es deseo del Hijo, que Dios lo permite y respeta ese deseo en aras de un final mejor para todos. Si esa idea pudiese llegar a quedar clara, pues ¿pero por qué el Hijo quiere esto? Bueno, por curiosidad y por una involución mental. El Hijo, cuando eligió todo esto, nos trasladan los textos, cuando eligió todo esto, en aquel momento era una bonita idea, de la cual se reía inocentemente. Bien, no ha habido maldad de ningún tipo a la hora de que esto comenzase a ocurrir. La idea de maldad surgió en la involución mental que sobrevino cuando esto empezó a ocurrir. Y es una idea falsa. Y está tan imbuida en nuestra experiencia la idea de maldad que con solo dedicarnos a corregir y erradicar la creencia en el mal de nuestra mente, ya sería suficiente. Ya no habría que hacer más. Con solo dedicarnos a erradicar y corregir la creencia del mal en nuestra mente, origen del sistema de pensamiento de los opuestos, ya bastaría. Ya bastaría completamente. También creo que dicho relato, esta propuesta idea que suena como un mito, el de la separación, tal como lo hemos descrito, también creo que este relato ofrece bases suficientes como para ser muy cautos a la hora de atribuir intenciones a Dios.
intenciones a la primera fuente y centro. Hay que ser muy cauto. No tenemos ni idea todavía de cómo y por qué ocurrió todo esto. Empezamos a tener unos relatos para niños que nos trasladan los textos revelados para que lo empecemos a comprender poco a poco. Pero ya nos tiene que servir para ser cautos a la hora de atribuir intenciones, siendo representantes del nivel más limitado de la mente. Atribuirle intenciones a la mente infinita no tiene sentido. No es mejor esperar y ver que juzgar y quedarnos además tan anchos después de haber juzgado. Pues no, pues es esto. Pero si nosotros mismos no nos entendemos ni a nosotros mismos, ¿cómo vamos a entender nada de lo que ocurre por ahí arriba? Eso sí, sabemos que nos viene información y la información es muy clara y nos habla de erradicar la creencia en el mal y volver al paradigma del amor. Aunque sobre todo ello abundaremos específicamente más adelante en nuestro relato. Baste por ahora esta llamada de atención para afrontar la idea que exponemos a continuación. La idea que exponemos a continuación y que ya no va a dar tiempo en esta sesión a comenzar es el siguiente epígrafe, es el plan de retorno, la participación de los hijos no soñadores. Y bueno, pues sencillamente quedarnos con el importante mensaje de este epígrafe. Este epígrafe se llama Limitaciones de comprensión, y quedarnos con el importante mensaje de este epígrafe, que es que no podemos basar nuestra evolución espiritual en la comprensión intelectual. La comprensión intelectual para nosotros ahora mismo es conveniente, un acelerador para lo realmente importante, que es la asimilación de los valores de divinidad, que ahora mismo no tenemos, que perdimos en algún momento de este proceso que relata esta idea del proceso de separación. Tenemos que recuperar la divinidad. Y el aprendizaje profundo viene por poner en práctica, en tu experiencia de vida, en las relaciones con los demás, toda esta información, que se podrá decir de 1000 maneras. Habrá maneras más sofisticadas, menos sofisticadas, más burdas y menos burdas. Que atendamos al valor del contenido del concepto siempre y separemos el grano de la paja. La paja es, el grano es esa idea, ese concepto y ese significado del valor divino que podremos conseguir. Eso es el grano. La paja es todo lo demás. El grano no nos lo va a dar la lectura y la comprensión intelectual. El grano, que es el valor divino, nos lo va a dar la puesta en práctica de esa idea, de ese concepto y de esos altos significados que se nos trasladan. Puesta en práctica en nuestras relaciones. Al principio estaremos aterrados, por muchas razones. Primera, porque nos plantean un cambio diametral con respecto a lo que actualmente tenemos como sistema de pensamiento y de creencias. Diametralmente opuesto. Segundo,
porque tendremos que confrontar muchísimas bases de nuestro sistema de creencias y de pensamiento que conforman nuestra identidad civil aquí, en el sueño, aquí en nuestra vida, aquí en este mundo. Tenemos que confrontar y cuestionar y derribar muchísimos pensamientos y creencias que son base de nuestra identidad. Tercero, porque sentiremos el miedo al desarraigo. Empiezo a desadherirme de los sistemas de ideas que desde que tengo uso de razón he ido incorporando desde la estantería del supermercado de las ideologías a mi particular sistema de pensamiento. Y que todo ello ha compuesto mi identidad cultural. Todo es una referencia cultural que me ha dado identidad. Identidad de yo soy fulano de tal, soy de tal país, de tal raza, de tal clase social, de tal ideología, de tales creencias, y me debo a mis grupos de pertenencia. Todo eso lo va a confrontar la espiritualidad. Entonces, al principio estaremos aterrados. Por eso lo que te propone la espiritualidad, saben perfectamente lo que nos ocurre. Y entonces lo que nos proponen es, tranquilo, de poquito a poco. Y prueba. Y al probar, pasas de la teoría a la práctica. Y si hay un beneficio, lo incorporas. E incorporas el logro. ¿Cuál es el logro? Que lo que era un concepto, ahora yo sé que es verdad. Lo que era una bonita idea, yo lo he puesto en práctica y sé que resulta. Y ese es el logro de la evolución espiritual. Ese es el logro. El que ya es verdad para ti, el que ya no es una bonita idea que estaba en esa estantería o en aquella otra. El que ya da igual que te venga cualquiera y te diga, esos son paparruchadas de volaos que creen en esas tonterías supersticiosas. No sé qué. Ya eso te va a dar igual porque tú ya tienes una certeza, porque lo has puesto en práctica y ha tenido un resultado. Y ya forma parte de ti ese resultado. Ese es el logro. En tanto que esos resultados sean positivos para tu experiencia de vida, querrás ampliarlos. Y empezarás paralelamente a tener una sensación de reconocimiento o recuerdo de algo mucho más profundo. Empezarás a recordar tu auténtica naturaleza. En la espiritualidad le llaman el ser con mayúsculas, le llaman el espíritu, le llaman el Cristo en ti. Ya veremos por qué, porque el Cristo en ti tiene connotaciones terminológicas muy cristianas, ¿no? Pero no os preocupéis por las connotaciones terminológicas, de verdad, en absoluto. Os daréis cuenta de que es ridículo preocuparse por las connotaciones terminológicas, ¿vale? Y según vayáis queriendo ampliar vuestro bienestar, ampliaréis la práctica de estos conceptos cada vez a más aspectos de vuestra experiencia, es decir, generalizándolo a todos los aspectos de vuestra experiencia, personal, pareja, familiar, profesional, y cada vez más tiempo, porque ahora tú sales de esta sesión y sigues con tu vida. Y quizás en un momento te acuerdes y digas, antes tenía yo, ante este acontecimiento, esta respuesta, pero en las sesiones de espiritualidad o en los textos que estoy leyendo me han propuesto esta otra forma de ver ese acontecimiento. Voy a aplicarla a ver qué ocurre. Esto no tiene por qué verlo nadie, es una cosa interna tuya. Y entonces, en ese momento de 24 horas, 10 segundos, pues lo aplicas. Poco a poco querrás ir aplicándolo cada vez más lotes de 10 segundos dentro de esas 24 horas. Y cada vez más ancho
a más aspectos de tu experiencia y cada vez más largo en la duración temporal de aplicación de tu experiencia de vida, de todo esto. Y ese es el camino. Y es sencillo. Nada más está lo complicado. Dice, en este caso un curso de milagros, que el primer paso es el único complicado. Porque el primer paso es el del cambio. Una vez que lo das, ya hay logros ahí. Logros tuyos, íntimos, intransferibles, de algo que has vivido tú. No tienes que contárselo a nadie. Es tuyo. Esos logros son el primer paso. Esos primeros logros son el primer paso. A partir de ahí, ya sabes cómo mejora tu experiencia de vida, ya sabes cómo mejora lo que sientes con respecto a todo, y el querer avanzar en ello ya es cosa tuya, marcas tu ritmo. ¿Quieres seguir sufriendo? Dejas de lado todo esto. ¿Quieres dejar de sufrir? Avanzas más rápidamente. No hagamos un mito de los textos. Hay textos falsos, hay textos verdaderos. Dentro de los textos verdaderos hay diferentes niveles de exposición. Esto no quiere decir que digan cosas contrarias. A veces no localizaremos enseguida que dicen lo mismo, porque los distintos niveles de exposición y los distintos estilos de exposición nos van a hacer pensar que son contradictorios. Esto pasa, por ejemplo, pues con algunos estudiantes de un curso de milagros que no entienden bien por qué hay aparentes contradicciones en el libro de Urantia, o algunos estudiantes de un curso de milagros que piensan que un curso de amor, pues no sé cuántos, o viceversa. El contenido es el mismo, pero solo te das cuenta de que es el mismo cuando lo aplicas. La idea tiene una forma de expresión. La forma de expresión puede variar tremendamente. El contenido, que es el logro final de lo que sientes cuando has asimilado el valor divino en la aplicación práctica en una relación, eso es lo mismo. Y entonces te darás cuenta, tú por ti mismo, porque llevas dentro de ti el baremo de medir, te darás perfecta cuenta de dónde está la verdad y dónde no. Y verás que hay porcentajes de verdad y verdades completas. Y te darás cuenta de que la verdad que obtienes en la aplicación práctica está a años luz de la forma de expresarla. Indudablemente, el texto culminante ahora mismo que tenemos entre manos es un curso de milagros, indudablemente. Por muchas razones. Pero no idolatremos los textos. Vayamos al contenido. Y el contenido no es el resultado de una comprensión intelectual. El contenido es el resultado de lo que sientes al integrar el valor divino que te trae la aplicación práctica de cualquier contenido. Y lo sabrás si es verdadero o no. Bien, y nada más, lo vamos a dejar al final de este epígrafe, limitaciones de comprensión, y para la siguiente sesión, pues empezaremos con el plan de retorno, la participación de los hijos no soñadores, seguiremos desarrollando esta idea propuesta, que en algún sentido es muy burda, pero ya lo sabemos, porque a lo que vamos es a que constituya para nosotros una preparación para posteriormente, esto lo hacemos también en este libro, desarrollar ya unos conceptos espirituales de aplicación práctica, y ahí ya cada uno juzgará sobre qué
contenido tiene todo esto. Prospector.